Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te voy a contar la segunda etapa de nuestro viaje low cost al Mediterráneo en coche. Y a lo largo del vídeo te voy a ir dejando los tips de dónde se puede guardar dinero, ahorrar para poder disfrutar, ver lo máximo y gastar lo mínimo. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y aquí en mi canal te comparto cosas del día a día, aquí de la vida en Portugal, cosas que sobre todo nos interesan a las mujeres, como la ropa, viajar, pasear y también hablar bastante. Bueno, si no lo has visto, te voy a dejar por aquí arriba el link, el enlace a la primera parte de nuestro viaje. Nosotros salimos de Lisboa en coche y como hasta Valencia, que ya es en el Mediterráneo, son 1000 kilómetros, pues hicimos una parada, digamos, en el centro de la península en Talavera de la Reina. Ya que vas en coche, para mí otro tip para amortizar el gasto es aprovechar para conocer algo por el camino. Pero a mí personalmente en los viajes me gusta intentar combinar cultura, ciudad, historia, que me encanta, y al mismo tiempo naturaleza, que a mí también me encanta. Así que para mí esto es una forma genial de amortizar el gasto de un viaje. El problema es que cuando un viaje es low cost, para mí la idea es ver mucho y entonces, lamentablemente, hay que elegir. Bueno, otra forma de ahorrar, y que yo ya te la había dicho, es el tema de la comida. Si vas siempre a comer afuera o si vas siempre a comer sándwiches por ahí, pues te sale caro y tampoco es tan saludable. Así que yendo en coche, para mí un tip genial es llevarte heladeritas con comida. Yo me las llevo hecha desde casa. Entonces, en este tramo que nosotros hicimos hasta Valencia, más o menos a mitad de camino, siempre hay sitios donde parar. O hay merenderos o una estación de servicio. Y ahí genial, hicimos nuestro picnic y además no perdimos mucho tiempo. Qué sé yo, habremos parado una media hora. Comimos, bebimos, caminamos, tomamos un poquito el aire y el sol y seguimos. Y nuestra parada para conocer algo, como te había dicho, era naturaleza. Y yo había visto antes de viajar unos vídeos recomendando diferentes cosas para visitar en los alrededores de Valencia sobre naturaleza. Y lo que encontré fue la Cueva del Turche, que me pareció perfecto porque es una cascada de agua con su lago abajo y me pareció ideal porque es de muy fácil acceso. Es decir, tú dejas el coche, hay un aparcamiento donde pagas 1, 2, 3 euros, no me acuerdo. El coche está seguro, no es que lo tienes que tirar por cualquier lado y a partir de ahí, pues caminando unos 15 minutos, pero por una, digamos, por una calle. ¿No? Y al final de esta calle, pues te encuentras con, no sé, la poza de agua con una cascada, pero preciosísima. El objetivo era de ahí, bueno, ya seguir para Valencia. La cueva del Turche está, digamos, en Buñol, está, bueno, a las afueras de Buñol. Buñol es este pueblo súper conocido por la fiesta de la tomatina, pero nosotros no lo visitamos, porque tienes que elegir. Yo quería ver algo de naturaleza, la cueva del Turche, y después Valencia. Bueno, en Valencia también, yo ya me lo había estudiado todo. Yo en Valencia quería ver el casco antiguo y la ciudad de las artes y las ciencias. Yo antes de viajar vi el Street View, como no sé, la vista de calle en Google, para ver, porque a mí siempre me gusta pispear estas cosas, para no caer ahí perdida, dónde dejar el coche para poder visitar el casco antiguo. Y además vi que los domingos en el casco antiguo no se paga el aparcamiento en la calle. Entonces yo dije, listo, dejo el coche cerca de la Torre Quartz y a partir de ahí ya entró en el casco antiguo. Efectivamente, fuimos ahí, dejamos el coche súper cerca de esta torre de Quartz y
Perfecto, estábamos a 2 pasos de la torre y a partir de ahí ya entramos, sin tener que pagar aparcamiento, sin tener que buscar nada, sencillamente ahí ya a pasear por Valencia. Bueno, esta torre que te digo es preciosa. Yo te voy a ir aquí poniendo fotos. Es preciosa. Es una torre, como te he dicho, creo que es del siglo XV y antiguamente era cárcel de mujeres. Es muy, muy bonita, tiene una bandera de España. Y a partir de ahí, porque tal vez no sea el lugar ideal para entrar al casco antiguo, tal vez tiene más sentido entrar por otra de las puertas, que es más conocida, que se llama la Torre de Serranos. Pero ahí es imposible dejar el coche, ahí es imposible. Por eso nosotros dejamos el coche, entramos por la Torre de Quartz, dimos la vuelta así, digamos, bordeando el casco antiguo hasta la Torre de Serranos, que es el lugar típico donde todo el mundo se saca fotos porque es precioso o preciosa, porque es una torre. Bueno, esta torre creo que es más antigua todavía. Esta creo que es del siglo XIV, también gótica, y bueno, es una de las 12 puertas que daban entrada a la antigua ciudad amurallada. Así que a partir de ahí te metes en el casco antiguo. Y yo básicamente tenía 3 lugares icónicos que yo quería ver, que eran la catedral, la lonja de la seda y el mercado central. Pero la verdad no pude entrar en ninguno de los tres. ¿Por qué? Y bueno, porque entre foto y foto, paseo y paseo, que ya no era temprano, etcétera, bueno, cuando llegué ya estaba todo cerrado. Bueno, te voy a dar aquí también unos tips para esto. Si para ti es muy importante visitar estos lugares por dentro, bueno, obviamente tienes que ver. Si quieres ahorrar, lo mejor es que veas cuáles son los días que tienen visita gratis. Si no te importa pagarlo y el tema del low cost no te interesa, pues vas cuando quieras. Pero por lo menos fíjate el horario. En la fecha que nosotros fuimos, por ejemplo, la catedral se podía visitar hasta las 5:30 de la tarde, que era domingo. Pero a nosotros se nos pasó el horario. Pero yo te digo, para mí una catedral, sí, si tienes, digamos, una sensibilidad especial por el arte o estás especializado en el tema o algo así, pues muy bien. Pero a mí, te digo personalmente, he visitado, por supuesto, algunas catedrales por dentro y me han encantado. Pero a mí, francamente, me gusta más el ambiente en sí por fuera. Me gusta mucho más a mí la arquitectura de una catedral. Me impresiona más vista de fuera que cuando estoy adentro. Cuando estoy adentro no deja de ser una iglesia con muchos pues altares diferentes. Sí, claro que es bonito y hay obras de arte, pero yo te digo, yo me conformé, yo me quedé encantada. Ahí afuera, digamos, en la plaza de la catedral había un montón de gente, era un domingo, así que te digo, yo me contenté con disfrutarme la vista, el ambiente y bueno, disfrutarlo. Y otra forma de ahorrar, que ya te había dicho con el tema de la comida, por supuesto que te puedes sentar ahí en cualquier terraza y comerte algo. Nosotros, callejeando por el casco, sí, por el casco antiguo, vimos que había una tienda que de casualidad resultó que era de un chico argentino, que vendía dulces argentinos que a mí me encantan y que en Portugal no existen. Y tenía, digamos, un anuncio en la puerta que decía bebidas por 1 euro. ¿Qué bebidas por 1 euro? Entonces, nada, nos compramos un alfajor grande, riquísimo, 2 latas bueno, de bebida, una cerveza y no sé, una Coca-Cola, algo así. Y nos sentamos ahí mismo en la plaza. Y entonces también es otra forma de ahorrar, porque siempre tienes la oportunidad de ir a una terraza, pero si vas a ir todos los días, pues todo va sumando. Así que nada, gozamos ahí la vista de la catedral, luego también pasamos por la Lonja de la Seda, que es el antiguo mercado de la seda, donde comerciaban, digamos, los mercaderes en la Edad Media. Es preciosísima. Eso sí que me dio pena habérmelo perdido por dentro, porque había visto fotos y me moría de ganas de verlo. Pero bueno, cuando llegamos
estaba cerrada. Así que nada, en vez de lamentarme, pues seguí caminando y disfrutando. Y entre todas esas cosas que tienes para ver y disfrutar por fuera sin gastar nada, en una de las calles del casco antiguo, por ejemplo, muy típico de España, había música y un montón de gente bailando. Entonces también es, digamos, para mí también es programa, porque es algo que yo normalmente no veo donde yo vivo. O sea, normalmente no, nunca. Jamás veo en la calle gente bailando. Otra visita obligada si vas a Valencia es el mercado central. Pues te vas a morir, pero tampoco lo pude ver, ya te digo. Cuando yo llegué estaba todo cerrado. Pero bueno, le sacamos fotos por fuera, como te digo. Paseamos, conocimos el centro de Valencia. Obviamente que me habría gustado poder conocer más. Pero ya te digo, un viaje low cost depende cuál sea tu objetivo. Tienes que elegir. A mí lo que me gusta es amortizar el viaje y conocer muchas cosas por el camino, es decir, hacer un recorrido Lisboa, esta vez al Mediterráneo, visitar todo lo que pueda por el camino y volver. Así que si no vi la Catedral de Valencia, y bueno, veré otra cosa por el camino. Tampoco me resulta pues tan fundamental, no, no es algo que me frustre. Y bueno, después de todo este paseo por Valencia, y bueno, llega el siguiente tip para ahorrar, quedarte en el centro de Valencia o te vas a quedar, por supuesto, dentro del tema low cost, o te vas a conseguir una habitación de mala muerte en un lugar tal vez no muy bueno, peligroso, no sé. Yo jamás, yo si voy con el coche siempre elijo quedarme en las afueras. En las afueras siempre es más barato. Y si tienes coche, pues no te cuesta nada. Así que nosotros encontramos un hotel en un pueblo que está a las afueras de Valencia, a 23 kilómetros, que se llama El Puig. Es un pueblo con playa. No fuimos a la playa, no era el objetivo. El objetivo era conocer Valencia y dormir en un lugar bueno, razonable y también a un precio razonable. El hotel al que fuimos se llama Hotel Olimpia Ronda 1. Está el uno, que es el más barato. Está el 2, que ya es un poco más caro, y hay otro, que es el Cashba. Son tres hoteles, están uno al lado del otro. Es súper fácil de llegar. Coges la autovía de Valencia a El Puig, es que sale, giras a la derecha y están ahí los tres hoteles. Más fácil, imposible. Y bueno, esa noche también salimos a caminar un poco por el Puig, hicimos nuestro picnic en el hotel y encantados de la vida. La verdad es que lo único que gastamos fue pues el combustible para llegar ahí y prácticamente nada más, te lo digo. Lo único que gastamos fueron las dos latas de bebida y el dulce, digamos una merienda en Valencia. El resto no gastamos nada. Conocimos Valencia y conocimos el Puig. Al día siguiente, bueno, volvimos a Valencia y ahí el objetivo era conocer la ciudad de las artes y las ciencias. Bueno, también tuvimos muchísima, pero muchísimísima suerte, porque yo ya había visto perfectamente en Google Maps, en el Street View, cómo entrar, dónde dejar el coche, y yo creo que, bueno, la verdad es que no tenía mucha información si había que pagarlo o no, pero bueno, si lo querías conocer, quedarte al menos en un lugar cerca sin tener que ir a un aparcamiento. Y tuvimos una suerte impresionante, porque la verdad es que por ser un lunes a la mañana estaba repleto de coches, pero yo iba así despacito, creo que un coche salió o justo había ahí un lugar libre, yo no sé, pero paramos prácticamente donde está el hemisféric creo que se llama, o hemisféric. Bueno, así que nada, dimos un paseo por ahí, por todos esos parques, digamos el lago que está en el centro, y otra vez, low cost. Yo no me pensaba gastar dinero ni tiempo en visitarme todos los museos que hay ahí, no me interesa. Para mí, lo bonito es ver todas estas construcciones, digamos, este espacio
por fuera. A mí me impactan más las cosas por fuera que por dentro. No necesito ver una exposición de ciencia, porque la verdad es que tampoco es lo que más me interesa. Pero sin pagar nada, entrando en el edificio del museo, pues ahí mismo también hay un montón de cosas expuestas, bastante interesantes. Así que nos dimos este paseo, otra vez no gastamos absolutamente nada. Lo único que gastamos fue que solamente por darnos un gusto, tomamos el desayuno en el Puig en un hotel. Pero incluso si hubiéramos querido, también podíamos tomar el desayuno en nuestro cuarto, en la habitación, porque te llevas una jarra eléctrica para calentar agua, te llevas café instantáneo, te llevas, no sé, queso, jamón, lo que tú quieras, y unas galletas, o te compras pan por ahí el día anterior, y listo. A partir de ahí, ya sí, nos fuimos a Calpe, que era el primer destino, ya sí, digamos, sobre el Mediterráneo, estas ciudades balnearias tan típicas de la zona. Pero esa parte del viaje te la dejo para el siguiente vídeo. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya interesado, que te hayan servido mis tips. Cuéntame si has viajado por esta zona, si has ido a Valencia y qué es aquello que más te ha llamado la atención, qué es lo que piensas que soy una loca que me he perdido de verlo por dentro. Bueno, si te ha gustado, no te olvides de dejarme un like, comparte el vídeo y nada, nos vemos pronto. Chao.